Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Los empleados del INCESO, preocupados en ese caso están, porque se hacen la pregunta, desde que han pasado o desde que se está hablando de que pasan a formar parte del Ministerio de Sanidad, están inquietos y quieren saber. Nosotros queremos arrojar luz sobre este particular, por lo que hemos visto a bien invitar al señor Bamonde para que nos venga a aclarar en calidad de director general de asuntos jurídicos, pues qué es lo que realmente podemos entender sobre el régimen aplicable a los organismos autónomos. Ilustre, gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. De entrada, ¿qué podemos entender de esa temática? Nosotros los juristas o los profesionales de derecho ecuatoguineano, nuestra obligación es divulgar la ley. La ley es un producto y los consumidores son la sociedad ecuatoguineana. Por eso cuando hay una duda, cuando hay una pregunta, cuando la gente quiere saber sobre algo relacionado al derecho, nosotros tenemos la obligación de divulgar la ley, porque la ley nace de una necesidad y responde a un propósito. Mateo, de hecho, todo instrumento jurídico, excepto la Constitución, tiene lo que se llama exposición de motivos. ¿Por qué? Porque la ley nace de una necesidad. Debe haber un motivo. Los parlamentarios no adoptan leyes por aburrimiento o para justificar el salario. Bueno, claro está, cobran mucho. Pero no lo hacen por eso. Lo hacen porque tienen una obligación con el pueblo que representan. De hecho, adoptan leyes. Adoptan leyes por necesidad de la población, porque la población quiere algo. ¿Y quién más, como el mismo poder ejecutivo, el que en la mayor parte de las veces es el que presenta proyectos de leyes? Sí. ¿Por qué? Porque es el administrador, es el que administra los bienes del Estado, es el que administra el Estado, es el que tiene la función de llevar a cabo los destinos históricos del país. Por lo tanto, cuando hay una duda como esta, que la población, no sé, incluso podemos decir que ya duda de su propia administración, sí. INCESO pasa a sanidad y todos los hospitales de INCESO pasan a sanidad. Entonces, los trabajadores de INCESO están están confusos. Que vamos a ser funcionarios, sí. Que nos van a pagar como funcionarios. Eso está ahí al aire, Mateo. Entonces nosotros tenemos la obligación de darle luz para que ellos sepan y que estén tranquilos que Guinea Ecuatorial es un estado de derecho. Desde luego. El artículo 11... Escuchándole hablar, yo me estoy relajando, porque cuando escucho la República de Guinea Ecuatorial es un estado de derecho, eso viene a reflejar que esa problemática en la ley ya está resuelta. Mateo, usted se acordará cuando hemos llevado a cabo programas aquí y hablamos de la libertad. Y siempre yo digo, la libertad es ley. No puede haber libertad sin ley. Entonces, un país libre como Guinea Ecuatorial es un país con leyes. Lo que significa que, con base a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento, la administración está sujeta al principio de legalidad, ley. Por lo tanto, los ciudadanos no deberían preocuparse. Ahora, si decimos los ciudadanos deben preocuparse, a lo mejor me está adelantando. Porque la ley les garantiza, desde luego, que su vida, su profesión, su contrato, todo estará protegido por ley. Mateo, el artículo 61 de la Ley de Procedimiento ya dice que cualquier acto administrativo que viola el procedimiento establecido por ley es nulo. Mateo, la propia administración está sujeto a la legalidad. Cualquier acto administrativo que no responda a la ley, Mateo, es nulo. Le voy a comentar algo. Hace bien poco, por una causa que no voy a mencionar, me llamaron en la gendarmería. Mateo. Me fui ahí y yo tuve que decir a la gente que me llamaron que lo primero que hace cualquier autoridad del mundo es examinar su competencia cuando se le somete a algo. Es lo primerísimo. Antes, porque los
las autoridades no son sentimentales. Bueno, en ese caso le va a llamar a usted como ciudadano. Como... No, Mateo, le estoy diciendo Vale, que perfecto. yo aproveché esta ocasión Ah, ok. para ayudarles, Mateo. Nosotros los profesionales de derecho, lo nuestro es ayudar, incluso ayudar a las autoridades. Ujú. Que lo primero que hace una autoridad, cualquier causa que se le somete, es examinar su competencia. Sí. Porque si actúa al margen de su competencia, cualquier acto administrativo que lleve a cabo es nulo. Desde luego. ¿Te das cuenta? Está más que claro, sí. Así funciona la administración. Mm. De hecho, el artículo 142 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración General del Estado ya dispone que el mal funcionamiento de la administración del Estado es responsable y va a indemnizar a cualquier persona que dañe, ya sea en sus bienes o lo que sea. ¿Por qué? Porque el bien supremo de la República de Guinea Ecuatorial son sus ciudadanos. La ley no protege el uniforme, la ley protege vidas. Personas. Cualquier persona que va uniforme, que lo sepa, que la ley no le protege a él. La ley protege la vida. Por lo tanto, su vida, como la de cualquiera, es la misma vida. Uniformes y responsabilidades y cargos. Todo eso lo ponemos como uniforme. Bueno, porque cuando decimos uniforme, habría que situar. Nosotros sabemos que hay... Mateo, el uniforme ya es un cargo. Desde el momento que uno lleva uniforme, y cuando quieres hablar como Mateo dice mucho, respeta. Entonces, cuando ya te dice respeta, es que ya te dice algo, ¿no? Ya, desde luego, claro. Respeta, Sí. Ya no soy Mateo, ¿qué tal? Yo ya soy Mateo. Mateo. Mateo, ¿te das cuenta, no? Entonces, tienen que saberlo. No solo los militares. Toda persona que ocupa un cargo público o ejerce una función pública tiene que saber que la ley protege vidas. Sí. Ese es el bien supremo Conocer y del Estado de delimitar Ecuador. sus competencias en ese caso. Primero examinar. Sí. ¿Es que soy competente para esto? Si no, automáticamente iníbate, diga no soy competente. Ujú. Y si puedes, instruye al ciudadano. Ya, desde luego. Ahí está el órgano competente. Remitirle al órgano competente. Por lo tanto, volviendo al tema, Mateo, al tema de los organismos públicos, vamos a dar a conocer al ciudadano de a pie qué es lo que se entiende por organismo público. Según el artículo 107.1, Mateo, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración General del Estado, son organismos públicos los creados para la realización de las actividades de gestión o ejecución, tanto administrativas, de fomento o prestación, como de contenido económico reservadas a la Administración General del Estado, cuyas características justifiquen su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional. Actúan bajo la dependencia o vinculación de esta. Mateo, en otras palabras, cuando hablamos de los organismos públicos, hablamos de esas entidades que tienen relación directa o derivan de la administración. Sí. Ya sea una empresa, ya sea un organismo autónomo. Porque cuando hablamos de organismos públicos, según la ley, Mateo, según la ley, ya dispone que los organismos públicos se clasifican en dos: organismos autónomos como INCESO y entidades públicas empresariales que son empresas estatales, Sí. no paraestatales. Mateo, ya lo nosotros ya lo tenemos corregimos, ¿no? esa diferencia, pero aún así conviene un poquito arrojar la diferencia entre los dos, porque sabemos que en su día algunos no escucharon el programa y hoy venimos a hablar de ello. Vamos a dedicar unos Mateo, segunditos para aclararlo. los segundos son: se acostumbra a hablar de empresas de participación del Estado. Sí. Las empresas estatales, con base en el artículo 28.1 de la Ley Fundamental, son empresas cuyo capital es exclusivo del Estado. El Estado sí ha puesto el dinero. Por lo tanto, no es una empresa que participa del Estado. Una empresa de participación es donde el Estado tiene el 10%. Sí. Mateo, Sí. ¿es que el Estado tiene 10% en GEPetrol? No. En GETESA, no. En GETESA. En CEGESA, CEGESA. no. Sonagas, Mateo, no. Cuando hablamos de empresas del Estado, Sí. vamos al artículo 29, pero no vamos a adelantar los No, acontecimientos. era simplemente para Sí. arrojarlo sobre esa diferencia, que la Ahora. gente, que los ciudadanos de a pie vayan marcando esa diferencia Sí. en sus expresiones. Por lo tanto, Mateo, ya sabemos que son organismos públicos. En pocas palabras, organismos públicos son organismos autónomos, ejemplo, INCESO, Sí. y
entidades públicas empresariales o empresas estatales, Sí. no paraestatales, No paraestatales. o como se va llamando, Participación del no, Estado, no. llámase como lo llama la ley fundamental. Empresas estatales. Empresas de sección pública son empresas estatales, directamente, Sí. empresas del Estado, si se puede llamar, si se quiere decir así, para que la persona sepa, es del Estado, Sí. Estado. Bien, Mateo, el interés no va a ser otro, sino lo que usted ha puntualizado al inicio, que los trabajadores de INCESO están desconcertados, están equívocos, no saben. Ahora que vamos al ministerio, pero no son ustedes los que van al ministerio, es INCESO. Bueno, como ellos forman parte del INCESO, están ¿Verdad? preocupados por las transformaciones que Te das cuenta, ¿no? que La gente, van a ver, porque sí, ahí está la confusión. las No modificaciones. son las personas que van Sí. a INCESO, Sí, sino la persona jurídica que llaman INCESO, el Instituto de Seguridad Social. Es el que sale del Ministerio de Trabajo. sin embargo, señor director, esto va a provocar muchísimos cambios. Mateo, los cambios no son ajenos a ninguna administración. Los cambios no pueden ser el problema. El problema o el interés que nos lleva a esa disertación es que muchos trabajadores están confusos si van a ser ahora funcionarios o van a seguir siendo empleados. Eso es lo que nos trae aquí. Muy bien, perfecto. Por eso nuestro objetivo aquí no va a ser otro que hablar del régimen jurídico aplicable a los organismos autónomos e incluso también hacerles entender cuál es el régimen jurídico aplicable a las empresas. Desde luego. Bien, 333-09-2260, la radio La Nacional, y el programa es Reflexiones Jurídicas todos los sábados a partir de las 3 horas. Si usted quiere interactuar con nosotros en directo, por favor, marque ese número 333-09-2260 o simplemente envíe su SMS al 555-2757-22. sí, Mateo. Vamos, como hemos puesto los dos puntos de los que vamos a hablar, que son, para que la gente lo entienda, vamos a hablar un poco del régimen jurídico aplicable a los que trabajan en los organismos autónomos. Sí, sí. Y el régimen jurídico aplicable a los que trabajan en las empresas públicas. Para que la gente sepa, si estoy en una empresa pública, esto es lo que me aplican. Sí. Si estoy en una empresa privada, en un organismo autónomo, Esto es lo que me eso es lo que me van a aplicar. Desde luego. Por lo tanto, vamos a empezar por las empresas públicas y terminar con lo que la gente quiere escuchar. Eso gusta. Porque es lo que vamos a hacer. Esto gusta. Bien. Muy bien. Empresas públicas. Ya lo hemos dicho, ¿no? Artículo 28.1, que ya dispone que son empresas públicas en Guinea. No se debe pensar. La ley de Guinea está para eso. Cuando uno quiere saber algo, tiene que dirigirse a la ley o a un profesional de este sector. Es que sí que son empresas públicas. No son empresas de participación del Estado porque no lo dice la ley. La ley dice que son empresas del sector público, las empresas que el Estado tiene el 100%. Porque si este fuera el caso, Ceiba, Mateo, Ceiba, Sí. si es una empresa de participación del Estado, lo que significa que el Estado tiene el 10% de Ceiba. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué el Estado es el que saca el tanto el pulmón? Ya. Si solo ha perdido el 10%. 10%, ¿Y ¿por dónde qué? está ese señor? El 90, el que tiene 90. 90%. Sí. ¿Te das cuenta, no? Sí. Entonces, alguien se preguntaría, ¿y por qué este es el que más se enfada? Mateo, entérate que Sí, desde donde luego. la gente, han aportado 1 millón o 100 millones y usted ha aportado 1. No. Que Hay seas una tú. No. El más El preocupado. más preocupado, el y que más sobre todo- grita, y el que toma decisiones finales. a sabiendas que si se tuviera que llevar un procedimiento, Sí. ¿cómo se llama? Concursal, ustedes se les llama, ¿cómo se le llama también? Socios quirografarios. Ujú. Es decir, eres el último que va a cobrar. ¿Por qué? Porque se va a dar prioridad Desde luego, claro. el que tiene 90. Si se tuviera que liquidar, disolver Ceiba Ujú. y liquidar todo el patrimonio de Ceiba, entonces usted no va a ser el primero. Se va a pagar antes, después de pagar al Estado sus impuestos, que seguro que Ceiba deberá. Entonces, la otra persona que van a pagar es usted, el que tiene 90% de acciones en Ceiba. Ya. Entonces, el Estado sería el último en cobrar, Porque tiene 10%. porque tiene 10%. Desde luego. Mateo, los niños de ahora hay algo que no saben. Nosotros, que somos un poco más de ayer, cuando mamá cocinaba y tenía que repartir la comida,
lo ponían en 4 o 5 platos, ¿no? Los niños de ahora comen de una manera diferente. Entonces, el menor de todos ya sabía cuál era su plato. Ya no podía equivocarse. Entonces, ya sabía si han puesto poco, se pone a llorar. Hasta ahora, ni el mayor ni el mediano nadie ha cogido. Él ya sabe que este platito es mío. Que mamá ha puesto poco, es mío, se pone a llorar. Yeah. Entonces, ¿no será que es lo que está pasando con el Estado? Que el Estado llora porque si le llaman empresa de participación del Estado, es porque el Estado tiene 10% y llora porque va a ser el último en poder tener 22. Lo que quiero dar a entender es que no es así. Las empresas públicas son empresas del Estado. Desde un franco hasta no sé cuántos millares lo ha puesto el Estado. Y si la empresa va al pique, pierde el Estado. Nadie más pierde el Estado. Sí. Por lo tanto, ya sin tener que perder mucho tiempo, ya sabemos las empresas que son del Estado, porque esas empresas ya vienen reflejadas sus actividades en el artículo 29 de la Ley Fundamental. ¿Cuáles son las empresas del Estado o las actividades que por ley tiene que llevar a cabo el Estado mediante sus empresas que puede crear? Actividades como actividades de minería, minerales e hidrocarburos. Sí. Todas las empresas que están en ese sector, perfectamente el Estado pueden ser suyas. 2, los servicios de suministro de agua. La empresa de agua es una empresa del Estado. Mateo. La empresa de electricidad, CEGESA, sí. es del Estado. Lo dice la ley fundamental, no lo digo yo. Cualquiera puede meterse en internet y mirarlo. Los servicios de correos. Correos es una empresa del Estado, no lo digo yo. Correos, telecomunicación y transporte, empresas del Estado. No decimos que el ministerio que se convierta en una empresa, no. Que empresa como GETESA, telecomunicaciones. Sí. Puede haber una empresa de transporte, Ceiba, sí. Empresa del Estado. Radio, Estado, empresa del Estado. Sí. Lo dice el artículo 29.1 de radiodifusión y televisión, empresas del Estado. Sí. Mateo. Sí. No, ya está más que claro. La radio es una empresa del Estado. Sí. Está más lo que que significa que tiene personalidad jurídica propia, patrimonio propio, todo lo propio. Y otros que la ley determine. Sin embargo, el punto 29.2 ya dispone. El Estado puede delegar, conceder o asociarse a la iniciativa privada para el desarrollo de cualquiera de las actividades o servicios antes mencionados en la forma y casos que la ley establezca. ¿Qué significa? Que el Estado puede perfectamente asociarse a un privado, porque puede ser que el privado tiene más experiencia, y entonces será socio. Es lo que la ley fundamental en su artículo 28b llama empresas mixtas. Capital del Estado y capital privado. Lo que significa que puede ser que esta es exclusiva del Estado, como Ceiba, o el Estado puede asociarse. Sí. Es decir, Ceiba puede ser que hay una parte que aporta el Estado y la otra parte que aporta un privado. GETESA puede ser parte Estado, parte privada. La radio puede ser parte privada, no significa los empleados. Los empleados no son del Estado, no, los empleados son empleados. Sí. Hablamos de capital, no capital malabo, capital de dinero, cuando se aporta el dinero, que el Estado aporta parte y un privado aporta parte. Entonces, en los beneficios ya lo reparten. En ese caso, el término cambiaría, sería mixta. No, la ley lo llama mixta. Sí, mixta. ¿Estamos, no? Sí. Una es sector público, 100% Estado. Sí. B, sector mixta o mixto. Mixto, perfecto. Está más que claro. Después ya vamos al sector privado, no, 100% privado. Está más que eso. Pero en el caso de CEGESA, actualmente, en el caso de Ceiba, son empresas estatales, 100%. Exacto. Por lo tanto, habiendo aclarado un poco lo que son empresas públicas, porque muchas veces la gente dice cosas, porque incluso también hay algo ahí que tenemos que aclarar en lo relativo a las empresas públicas. ¿Qué pasa con las empresas públicas? Mateo, el artículo 1126 de esta misma ley ya nos dice qué régimen se aplica a las empresas públicas. Mateo, sí. ¿Qué régimen? Vamos a mirar la ley. ¿Qué dice la ley?
en lo relativo al régimen que se aplica a estas empresas, porque también muchas veces la gente dice cosas que no entienden. Cosas infundadas. Radio Sí. Nacional de Guinea Ecuatorial, Malabo, y el programa es Reflexiones Jurídicas. Hoy, por favor, pedimos que sigan sintonizando la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial porque estamos para aterrizar en el asunto de incesto, porque los funcionarios o los trabajadores, en este caso los trabajadores del incesto, están preocupados. ¿Cuál es el régimen jurídico que se va a aplicar? Al final le vamos a arrojar, pero por ahora estamos tratando de ilustrarlos Mateo, sobre ciertos puntos. Ya hemos hablado qué son empresas públicas. Ahora vamos a hablar régimen aplicable a las empresas públicas. Régimen significa ley. ¿Qué ley se aplica? Régimen no es lo que uno puede entender desde otro sentido. No, régimen es el sentido legal. Sí. Régimen, muchos pueden entender régimen que sin comer. Estoy llevando un régimen. No es el caso. No estaba hablando que el Estado ya no come. No. Ujú. Dispone el artículo 126. Las entidades públicas empresariales, es decir, empresas del Estado, se rigen por el derecho privado. Es algo muy importante que hay que entender. Las empresas públicas, las empresas del Estado, no se rigen por el derecho administrativo. No se le aplica el derecho administrativo. Se le aplica el derecho privado, como cualquier empresa. Sí. Eso es lo primero que hay que entender. Bueno, es importante arrojarlo sobre esto porque Vamos a muchas explicarlo veces, sí, porque rápidamente. claro, porque muchas veces las personas están confusas respecto al entendimiento de esto. Sí. Yo estoy en una empresa estatal, pero ¿cuál es el régimen? ¿Yo voy a ser funcionario o no voy a ser funcionario? Bien. Pues eso es lo que hay que aclarar. Excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta ley, en la Ley de Finanzas Públicas y en sus estatutos. Aclaramos. ¿Qué quiere decir el legislador aquí? ¿Quién tiene la iniciativa de crear una empresa pública? Pues el Estado. Ujú. Pero ¿cómo el Estado habla? El Estado habla mediante actos administrativos. El Estado no es una persona que puede decir, chico, quiero crear una empresa. El Estado no tiene boca, sino actúa a través de sus actos, que se llaman actos administrativos. Lo que significa que cuando se crea una empresa estatal, se crea mediante decreto. ¿Me entiendes? Sí. El decreto no es derecho privado, es derecho público. Primero se va a crear la empresa mediante Un decreto. Sí. Eso también está regulado en la ley, en la misma ley. Entonces, una vez que se crea la empresa mediante decreto, este decreto se tiene que transformar en derecho privado. ¿Y cómo pasa esa transformación? Esa transformación pasa porque el mismo decreto regulará quiénes van a ser, en el caso de las empresas públicas de Guinea, que son sociedades anónimas, regulará quiénes serán los miembros del Consejo de Administración. Ok, perfecto. Sí. Ahora, como una empresa, el otro día yo ya di un ejemplo aquí. Si un ministro juega al fútbol, porque el fútbol, el deporte no se prohíbe a nadie. Puede haber perfectamente un ministro que le guste el fútbol. Cuando juega el fútbol, en el campo es jugador. Por lo tanto, puede venir con sirenas hasta el vestuario. Pero una vez que entra en el vestuario, No. que cambie de chip, porque ya es jugador. Sí. ¿Y en el campo? Primero el entrenador ya le manda. Ya le manda, sí. Y en el campo, el ¿Cuál? árbitro. Sí, y después cualquier persona le puede... Y si le abuchean a un jugador, no al ministro. no al ministro. Desde luego, claro. Así es. Por lo tanto, lo mismo aquí. Una vez que el Estado adopta la creación de una empresa por decreto, ahora para que esa empresa entre al campo, tiene que transformarse en Desde jugador. luego, Porque claro. debe ir a jugar en las mismas condiciones Que los demás. que los demás. Perfecto, sí. ¿Me entiendes Sí, ahora, sí, no? sí. Ahora entendemos la transformación a Porque sector si no, privado, sí. va a haber, ¿cómo se llama? No va a haber equilibrio. No va a haber equilibrio. Desde luego. Sí. No va a haber equilibrio porque una empresa va a sacar el competencia pecho. una competencia desleal. Una porque- competencia desleal. Sí. Entonces, ¿qué hace? Hay que transformarla al derecho privado para que funcione como las demás Más empresas. empresas, perfecto. ¿Qué sí. significa? Que esos miembros del Consejo de Administración que han nombrado por decreto, primero ellos mismos deben adoptar los estatutos,
que se ha creado por decreto, pero hay que transformar todo eso en un estatuto como las demás empresas e ir a registrar esos estatutos en el registro como las demás empresas. Una vez, ustedes van a preguntar a las empresas, ¿qué hacéis? No, primero solo ir a registrar, entonces vamos a ir a registrar. Sí. Luego, ¿qué hacéis? Todo lo que hacen las demás empresas es lo que hacéis. El Estado, como es el que va a nombrar todo el gobierno de la empresa, Sí. ¿por qué? Porque él es el socio único, porque el socio único es el que nombra a los miembros del gobierno de una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, todos los que va a nombrar, ustedes tienen que ir adoptando todo esto mediante acta, porque cuando un privado nombra el gobierno de su empresa, también lo hace mediante acta. Sí. Entonces hay que convocar juntas, convocar consejos de administración, como cualquier empresa. A pesar de que se ha hecho por decreto, entonces cogéis ese decreto, lo transformáis rápidamente, Sí. después vais al registro, registráis el decreto, primero el decreto, digo yo, el acta por el que ustedes no se autonombran administradores en aplicación del decreto por el que Ya. se ha creado la empresa y os han nombrado. Sí. Una vez que registráis este acta por el que ustedes ya sois, desde el momento que registran el acta, en este momento ya pueden actuar esta gente como miembros del Consejo de Administración. No pueden actuar como miembros del Consejo de Administración Sí, todavía. solo porque haya un decreto. No puede ser. Pero la mayoría, en algunos casos se ha vivido. Mateo, no es en algunos. En la mayoría de los casos de Guinea, los miembros del Consejo de Administración no hacen esto. El decreto fiesta, al día siguiente ya toma decisiones. No es así. En tanto que no se ha transformado el decreto mediante acta, cuando se saca, se cesa a un miembro del Consejo de Administración, el nuevo se tiene que hacer este procedimiento de convocar una junta, como los miembros del Consejo de Administración son los que representan al Estado, se sientan, adoptan eso mediante acta y se registra. A partir del momento que ya se ha registrado, este miembro del Consejo de Administración ya puede actuar como tal. Y ahora bien, ¿cómo se nombra al director? Entonces, si dice que nombramiento, fiesta y mañana se empieza a tomar decisiones, es decir, que no estaban cumpliendo con la normativa. Mateo, es nulo. Ahí están los problemas. O sea, la fiesta, toma de decisiones, toda esa toma de decisiones no Mateo, tiene fundamento. en tanto, por eso lo hemos leído aquí, ¿no? Sí. Las empresas públicas se rigen por el derecho privado. Sí. Por eso he dado un ejemplo sencillo. El ministro que juega al fútbol va a llegar con sus sirenas hasta el vestuario. Una vez que entra, que olvide todo eso. Pues ahora va a ponerse un pantalón cortito, saca los zapatos, pone botas y va corriendo como los demás. Sí. Lo mismo aquí. Decreto por el que se le nombra, usted automáticamente, ustedes deben reunirse y adoptar eso en una junta donde ustedes van a hacer un acta por el que se nombra a los miembros del Consejo de Administración. Se firma, por economía de tiempo, ves que vamos un poco acelerado. Sí. Se lleva al registro, se registra y se expide el certificado conciso. Desde el momento que se expide el certificado conciso, ustedes ya son miembros del Consejo de Administración y ya pueden actuar como tal. Ahora bien, el Estado vuelve a nombrar al director general de una empresa pública. Sí. ¿Qué hacen? Lo mismo. Ustedes, como miembros del Consejo de Administración, cogéis este decreto, lo transformáis en mediante acta. Sí. Es decir, ustedes se reúnen en un Consejo de Administración, transformáis el decreto por el que se nombra al director de GETESA, de SEGESA, no sé qué, mediante acta. Este acta también se vuelve a llevar al registro y una vez que ustedes lo registran, ya pueden hacer un contrato, se llama contrato de alta dirección. Pero el contrato de alta dirección es un contrato entre la empresa y los miembros del Consejo de Administración y el que contratan como director. Sí. Pero un contrato no se puede ir a registrar en el registro mercantil. ¿Qué es lo que llevan ahí? Acta. Desde luego. Mientras que el acta no está inscrito en el registro, ese señor no es director. Será todo menos director. Porque a efectos legales no puede representar la empresa. ¿Por qué? Porque el registro es la verdad pública. El registro de Guinea no le conoce. Porque en caso de un problema, el juez va a solicitar que el registrador certifique si ese señor es el director. Y suponte el marrón que puede chupar ahí. Desde luego. Cuando la empresa tiene un problema con no sé qué de envío o de un acreedor y que digan que usted primero firmó sin ser director, incluso le pueden acarrear consecuencias penales porque usted no es director, usted es un impostor.
¿Te das cuenta, no? No le valdría en ese momento el Es decreto. que el problema es este. Sí, porque muchos se ampararían del decreto. Tan pronto como, tenga el decreto, pues Mateo, ya está. Mateo, el decreto no es derecho privado. Lo que significa que cuando ya estamos en el ámbito privado, Sí, se aplican normas de derecho privado. sí, Por lo tanto, sí. el decreto no puede aparecer ahí. sí. Usted no es director, en pocas palabras. Usted no lo es. ¿Por qué? Porque el registrador dice que no le conoce. Porque el registrador sí debe certificar, sí, efectivamente, en fecha 16 de junio, sí, es el director. No, ya no es el director. Mateo, usted ya le conté una vez donde un señor había nombrado a su hermano gerente de su sociedad, una sociedad limitada. Sí. Pero por problemas familiares le dice que usted no vuelve a dirigir mi empresa. Pero se olvidó que le nombró mediante acta y tenía que sacarle mediante acta, ¿no? Sí. Al no hacerlo, Ujú. él mismo empezó a firmar documentos, pero cuando esos documentos llegaron al registro, se revisó y se dio, no, usted no es el director, sino tu hermano. Dijo, no, ese señor es un imbécil. Sí. Por más imbécil que sea, Sea. consta aquí Es lo que, sí, que es todavía. que es el gerente y no Ujú. usted. Principio de legalidad. El artículo 11 de la Ley Fundamental ya dispone que los ciudadanos, los poderes públicos están sujetos a la ley y al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Aquí nadie se escapa, todos estamos sujetos a la ley. Y cualquier acto que vulnera la ley es nulo. Por lo tanto, por economía de tiempo, Restan 20 minutos ya para vamos cerrar. a hablar rápidamente de los organismos autónomos. ¿Qué régimen se aplica a los organismos autónomos? Mateo, el régimen jurídico que se aplica a los organismos autónomos es derecho administrativo. Derecho administrativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un ente administrativo que se ha descentralizado ciertas funciones. ¿Sabe qué es descentralizar, no? Se ha descentralizado. A mí me encanta esa pregunta. Verás, ¿no? Descentralizar. Sí. Te encanta la expresión. Sí, el término descentralizar. Pero no nos gusta, ¿no? Descentralizar es desafectarte de algunas Desde funciones luego, sí. y darlo a otra persona. Sí. Y encima, un organismo público, un organismo autónomo, tiene personalidad jurídica propia. No solo esto, patrimonio propio y autonomía de gestión. ¿Te das cuenta? Sí. Tiene autonomía de gestión. La ley que se aplica ahí es el derecho administrativo. Los que trabajan ahí son nombrados. Ahí no hay esta transferencia Son nombrados por... por la administración. Por la administración, porque son funcionarios. Ya, ok, perfecto. Sin embargo, aquí está el pequeño secreto que la gente no entiende. O la letra pequeña. Los que trabajan en el gobierno, porque en las empresas públicas, los que trabajan en el gobierno están sujetos a la ley que regula esa empresa. Si es una empresa mercantil, el gobierno de esa empresa estará sujeto, ¿saben qué llamo gobierno, no? Sí. Los que gobiernan, los Sí, que sí, desde gestionan, luego. los que administran. Sí, la junta directiva. La junta, todo eso. Todos estos están sujetos al derecho mercantil, si es una empresa mercantil. Sí. Pero los empleados están sujetos al derecho laboral. Esto había que aclararlo. Trae un poquito de confusión. Sí, Porque al final ya- no es confusión, es muy simple. Usted, el gobierno, Mateo, el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, los que son del gobierno están sujetos a una ley, no son funcionarios, a excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley de corrupción y la ley de lucha contra la corrupción. Todo eso mete a todo el mundo que son funcionarios. Pero hay que saber entender quién es gobierno cuando han disuelto. ¿Qué? No han disuelto la administración, Claro. han disuelto el gobierno. Sí, los miembros del gobierno. ¿No es claro, así? Sí, todo el gobierno, sí. Los funcionarios siguen yendo Así, igual sí. que ayer. Sí, Han disuelto el gobierno. Entonces, en una empresa también hay gobierno. Entonces, los que son del gobierno tienen una ley diferente a los empleados. Ya. Eso es lo que quiero hacer entender. Entonces, en una empresa pública tienen una ley. En el caso de las empresas mercantiles, se les aplica el Acto Uniforme de Derecho de Sociedades Mercantiles. sí. Y los empleados están sujetos a la ley laboral. Por eso incluso muchos profesionales de derecho suelen confundir algo. Cuando se les saca a uno del trabajo, la primera pregunta que usted tiene que formular es, ¿él formaba parte del gobierno o era un empleado? Es la primera cosa, porque el que forma parte del gobierno no va a la delegación de trabajo ni a la magistratura de trabajo,
¿Por qué? Porque esos dos lugares aplican el derecho laboral y él no estaba sujeto al régimen laboral. Lo mismo lo que estamos hablando ahora, de los organismos autónomos. Los que forman parte del gobierno están sujetos al régimen administrativo, derecho administrativo. Mientras que los empleados, con base al artículo 9 de la Ley de Funcionarios, ya dispone que la administración puede contratar. Cuando la administración contrata empleados, estos empleados están sujetos a la ley laboral, aunque trabajan en una entidad, en un organismo de la administración pública. Restan 10 minutos para que finalice el programa. Vamos a retomar el caso concreto. Ya se acaba de aclarar que en ese caso los empleados están sujetos concretamente a la ley laboral. Concretamente, Inceso, ¿dónde pasan? ¿Dónde se asientan ahora mismo? La respuesta es simple. Lo que se ha movido del lugar no son los empleados, es Inceso, el Instituto de la Seguridad Social, el organismo autónomo. El tutor era Ministerio de Trabajo, ahora pasa al Ministerio de Sanidad. Sí. No le han tocado nada, sigue siendo un organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio y con su autonomía de gestión. Por principio de legalidad no se puede tocar eso porque se iría en contra de la ley de régimen jurídico. Mateo. Quiere sencillamente decir que los empleados de Inceso seguirán siendo lo que son. Cobrando lo que cobran. Deben seguir así, pero hay que saber que la ley ya dice, la ley de funcionarios dice que en los contratos se renuevan cada año. Lo de la renovación del contrato ya está. Ya entendemos de que, transcurridos los 12 meses, pues ya está. Hay que ver si se renueva el contrato o no. Exacto. Pero tan pronto que me han contratado, es decir, antes de... Donde quiera que vaya Inceso, mientras sigue siendo un organismo autónomo, yo sigo cobrando lo que cobraba. Él estará sujeto al contrato que está sujeto al derecho laboral. Ahora bien, en el momento que digan que quieren sacarlos de empleados a funcionarios, sí. Ya no hay dónde está el problema. Se les liquida. Lo primero sería la liquidación. Se les liquida. No, les pueden contratar, pero... Por eso digo, si es que les van a pasar como funcionarios. Sí, si les pasan como funcionarios no hay problema. Habría que entonces, esta parte tienen... ¿Qué es una liquidación? Mucha gente habla de liquidación como se entiende por ahí. Liquidación es transformar tus derechos en money, Mateo, dinero. Liquidar. Cuando hablan de no me deben una liquidación, es que te deben unos derechos que deben pagarte, que deben transformar en dinero. Sí. Entonces, cuando se habla de que tienen que liquidar a alguien, es simplemente esa persona dice que tengo unos derechos. Ahora ya soy funcionario, pero antes de ser funcionarios me debéis antigüedades cuando he estado trabajando como empleado. Entonces sería el proceso a llevar a cabo. Sería el proceso a llevar a cabo en el caso de. En el caso que quieran hacerlo, que quieran sacarles de empleados a funcionarios, sí. Entonces, si les sacan de empleados a funcionarios, entonces van a mirar, es que si hay algún derecho en el transcurso que han trabajado como empleados. Si hay algún derecho que les asiste, pues se les paga. Entonces, ahí no hay, la cosa está tan simple y clara. Como empleados, si hay algún derecho, antigüedad, lo que sea, cualquier derecho que asiste, se liquida. Liquidar es que se transforma en dinero, pagarle. Sí. Mateo, todo el ruido que puedes encontrar en cualquier debate, acaba que alguien quiere que liquiden algún derecho y que se le dé su dinero. Entonces, esta gente no tiene que preocuparse. Bueno, yo me quedo con el término de que no tienen que preocuparse porque, según lo que hemos escuchado... En cualquier ministerio que se lleve a Inceso, seguirá siendo un organismo autónomo con autonomía de gestión. Mateo, no le quitan su autonomía de gestión, porque si no, si se hace, desnaturaliza su naturaleza jurídica que viene regulada por ley. Sí. Y la ley es una ley orgánica. La autonomía de gestión que estamos hablando puede ser influenciada por su órgano tutor, en ese caso... Mateo, el órgano tutor no. Por eso, los organismos autónomos, el ministro tutor no firma. Porque si no, tendría mucha influencia. No, por eso habría que aclararlo. No firma. Porque ahora que ya ha pasado... No, Inceso, cualquier organismo autónomo. Totalmente de acuerdo. Pero el ministro no mete pata ahí. En el caso concreto de Inceso,
pues nosotros entendemos que pasa ahora al Ministerio de Sanidad. En algún momento alguien podría entender erróneamente, según lo que estamos escuchando del señor Bamonde, pues que bueno, ahora que ya ha pasado en sanidad, el ministerio tutor puede tomar decisiones como para tratar de regular Mateo, un poquito desde el el funcionamiento. Desde el momento que se dice que un organismo tiene personalidad jurídica, ya te quieren decir que usted no puede meter la pata. Esto sí, puede darse el caso que en el Consejo de Administración, lo que tienen arriba, en el gobierno, puede ser que el ministro sea presidente del Consejo de Administración, pero ahí ya no es ministro. Ahí es lo que dicen los estatutos que es ahí. O el decreto. No sé si me entiende. Sí. Ahí no actúa. Si dicen que el ministro de Sanidad será el presidente del Consejo de Administración de INCESO, actúa ahí como presidente del Consejo de Administración. No firma como ministro. Y en el Consejo de Administración se vota. No significa que si eres presidente y eres presidente de la República. No, usted es presidente del Consejo de Administración, donde ahí hay democracia, se votan las decisiones. Sí. Y su voto es uno. Y si hay 7 personas, usted es uno. Se llama primos inter pares. Debe haber alguien que representa a los En primer demás. lugar, los empleados de INCESO no han de preocuparse porque al final... ese No es han el de primer punto. preocuparse porque INCESO sigue siendo un organismo autónomo. Sí. Y Y dentro de... un organismo autónomo tiene autonomía de gestión. Después de la autonomía de gestión también estamos hablando de la influencia que podría tener el departamento tutor. Tampoco, No, de mira, esto, Mateo, tampoco de eso han de preocuparse. Ahí es donde quiero llegar. Mateo, ¿cómo van a preocuparse? Estaba en Trabajo. trabajo. Es que ahí no hay un ministro. Porque ese ministro no tenía influencia. Ningún ministro puede tener influencia. Los ministros tienen lo suyo, que ya viene regulado por ley. El organismo está. Un organismo autónomo tiene autonomía de gestión, tiene personalidad jurídica, donde el que dirige ese órgano es responsable de lo que hace. Ya tenemos la prueba de cuando algo va mal en un organismo autónomo, no llaman al ministro. Ya. Sí. No llaman al ministro. Tenemos prueba donde el delegado está en la cárcel, Sí. no han llevado al ministro. Porque el delegado era autónomo de tomar sus propias decisiones. Sí. Es lo mismo que va a pasar en sanidad. Lo único que el Ministerio de Sanidad tiene es hacer la gestión dentro de las competencias que tiene como de sanidad a nivel nacional. Muy bien, esta es la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial de Malabo, el programa de Reflexiones Jurídicas que está llegando a su fin. Señor director, tenemos aquí ahora 3 minutos que restan. Vamos a cerrar. Hemos empezado tranquilizando a los empleados Hay de que INCESO, pero tranquilizarles. el mensaje ahora, final. Hay que tranquilizarles porque siempre estarán sujetos a la ley laboral si son empleados. Siempre. En el supuesto caso, en el momento que les quieran, si se tuviera que decidir así, si se les tuviera que querer pasar a ser funcionarios, entonces les van a liquidar. Van a liquidar, es decir, pagarles los derechos que les asisten en el transcurso del tiempo que han ejercido como empleados. Esto no debe preocuparles. No, porque muchos entienden ahora como si están disolviendo INCESO y todas las tareas lo va a llevar ahora el Ministerio de De Sanidad. ahí la importancia no del es programa, verdad. de ahí la importancia de esta temática en No el es programa verdad. Las Reflexiones Jurídicas de Radio. No han precisamente dicho que para van a ayudar. disolver Sí, INCESO. no, esa es la confusión que ahora la gente No. tiene. Habría que arrojar luz sobre esto. Por eso a mí me encantan las palabras del señor director general de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Gobierno, que suele decir: nuestro objetivo es divulgar la ley. INCESO seguirá siendo INCESO. Donde quiera que lo lleven, incluso INCESO pueden sacar a los ministerios y que tenga como tutor la misma presidencia, seguirá siendo INCESO. No deja de ser INCESO, es Instituto de la Seguridad Social. En cualquier parte del mundo hay un Instituto de Seguridad Social. Sí. Y tiene su autonomía de gestión. No tiene ningún problema. Entonces, los empleados, lo único que puede ser es que INCESO tenga que reclutar más gente, porque todos los hospitales ahora estarán bajo su seguridad social. Sí. Entonces puede darse el caso que en vez de lo que piensan, INCESO tenga la necesidad de decir en el siguiente año presupuestario, Sí. aumentarme más, porque ahora que voy a gestionar todos los hospitales, y yo solo gestionaba Lueri. Sí, ahora sí, justamente hay que aclarar un poquito eso. Decimos ahora todos los hospitales teníamos a Lueri, que ya era lo fundamental. Ahí el Hospital General. Entonces, como todo viene a pasar la seguridad social, entonces igual INCESO sí diga aumentarme
el presupuesto porque tengo que reclutar más gente. Sí, ¿Te das cuenta, no? sí. Entonces, aquí no hay ninguna confusión. Entonces, lo del Ni- Hospital General también podría, en caso de que esto, vamos a decir, INCESO lo hablara, pues y los del Hospital General también pasarían Mateo, un poquito como... estamos como hablando los de- que como los de... la seguridad social se extiende a todos los hospitales. Eso es lo que de eso se habla. Sí, Que se extienda a todos los hospitales. Que INCESO pueda, el Instituto de la Seguridad Social, sea todos los hospitales. más que un problema estamos viendo ahora como una solución. Mateo, pero No, si, eso si- se convierte en solución. Mateo, si No, viene es que siendo. en Mateo, este momento no lo veíamos. No, en algún momento no se veía. Mateo, pues, pero si Mateo, el Estado del bien jurídico más supremo es. desde luego, Entonces, no se cuando convierte se- en solución. Pero si es lo que cuando la administración ha adoptado esa medida, era para eso. Bueno, felicidades al gobierno, francamente, porque no se veía. Nosotros veíamos que, bueno, INCESO se limitaba solamente a Luere Combo y tal, Lo pero que, ahora la- cuando lo ya que se se ha extiende, hecho es mejor. pues, no, es mucho mejor lo que estoy viendo. De ahí, felicidades. ¿Te das Felicidades cuenta, no? al gobierno por tomar esa decisión, porque Para que al veas. final, como decimos, la ley fundamental lo dice, el bien más preciado de la República de Guinea Ecuatorial. Son sus ciudadanos. Y como queremos el bienestar de los ciudadanos, pues al incorporar a INCESO dentro Dicen de... todos los hospitales del ámbito nacional ahora están incluidos en la seguridad social. Eso es lo que dicen. Entonces yo no sé dónde viene la preocupación. Es que la gente no quería que Hospital General. En vez de estar la gente frustrada, debería entonces Deberían estar- alegrarse. claro. Que este paso es un paso crucial y va a traer más vida. Entonces, aquí no hay ningún problema. Los empleados, lo único que tienen que entender ahora es que van a tener más trabajo, igual les suban más incentivos. Desde luego. ¿Te das cuenta, no? Sí. No. Sí, si solo INCESO tenía un ascensor que cada día ibas a arreglar, pues el Hospital General también ya tiene otro, ya tienes 3, 4 ascensores que tendrás que Tienes que arreglar. arreglar, Por sí. lo tanto, o me suben el dinero o traen más gente. Entonces, no debería preocuparle a la gente. O es que a algunos les duele que contraten más gente. No le debe doler, no. ¿Te das Si, cuenta? si a una persona le duele le duele más porque se va a contratar a más gente, esta persona está en contra de la evolución de la República de Guinea Ecuatorial. Mateo. Porque al final el bien más preciado es el ciudadano, porque al final queremos decir, en este caso, el gobierno quiere el bienestar de su pueblo. Estimada audiencia, restan 2 o 4 minutos para las 13 horas. Nosotros ya hemos consumido todo el tiempo. Señor director, muchísimas gracias por llegar. Gracias, Mateo. Van a dormir tranquilos los empleados de INCESO esta noche. Deberían dormir Y siempre van a tranquilos. alegrarse y van a dormir bien lo de INCESO, y se van a alegrar los del Hospital General y de los demás hospitales. Todos deberían alegrar porque aquí todos ganamos. Porque lo que se está persiguiendo es que el bienestar llegue a todos. Desde luego. Y no lo que pasaba antes. No, quiero mejor que me lleven a INCESO. Pero ¿quién es INCESO y quién es Hospital General? Sí, ¿Te das cuenta, no? Muy bien. Ahora se ha unificado todo eso. todo en uno. ¿Te das Señor cuenta? Bamonde, gracias. Gracias, Mateo. Estimada audiencia, así llegamos al final del programa de hoy. Como solemos decir, esta noche a las 24 horas en punto, pues entrará como redifusión este programa Reflexiones Jurídicas. Mañana domingo lo mismo a la misma hora. Y como no, la próxima semana, a partir del lunes lo podrán tener en nuestra página de YouTube. Simplemente es escribir en YouTube, solamente es escribir Reflexiones Jurídicas y elegir el capítulo que quiere escuchar. Gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Sigue la programación en ARA. Llega otro programa tan interesante como este. Gracias por estar ahí y buen fin de semana.